Vamos a la palabra en esta mañana. Oramos, Padre, gracias te damos en esta mañana por tener el privilegio, Señor, de poder estar en este lugar, por tener el privilegio de poder venir a escuchar tu palabra y de poder, Padre amado, Señor, conocerte más a ti a través de tu palabra. En esta mañana te pedimos, Señor, que vos nos puedas hablar, que a través de tu espíritu, Señor, vos puedas traer revelación de tu palabra a nuestras vidas. Hoy te pedimos que renueves nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor. Y en esta mañana llevamos cautivo la obediencia a Cristo, todo pensamiento que nos venga de ti, Señor. Hoy te pedimos, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver con ojos espirituales cada situación que estamos viviendo, Señor. Queremos hoy tener ojos espirituales que vean con fe cada una de esas situaciones. Hoy te pedimos, abre nuestros oídos, Señor, porque queremos hoy oír tu voz, Señor, y ensancha nuestro corazón para amarte y obedecerte cada día más, Señor. Unge nuestras manos, Señor, para que donde sean puestos, Señor, milagros ocurran. Unge nuestra boca para que toda palabra que salga de nuestra boca sean palabras que den vida, que edifiquen, que sanen, restauren, Señor. Y Padre, unge nuestros pies, Señor, para que en todo lugar donde sean puestas las plantas de nuestros pies, el reino de Dios venga a establecerse con poder en ese lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Decirle que está a tu lado, apaga tu celular, deja tu mate o tu tereré, ¿verdad? Por media hora y después vamos a tomar de vuelta mate o tereré, lo que estaban tomando. Amén. Vamos a la palabra en esta mañana, vamos a Santiago 3. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la importancia del uso de nuestra lengua y nuestra boca y cómo lo que hablamos determina nuestro destino, que el Señor nos llama a poder sanar nuestra boca. ¿Se acuerdan lo que el médico preguntaba a los enfermos? Le preguntaban, ¿cómo estás? Pero la segunda pregunta era, y decía, mostrame tu lengua. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. ¿Cómo estás? Y podemos decirle, estoy bien, mi corazón está bien, estoy sanado. Pero con nuestra boca y las palabras que salen de nuestra boca son lo que realmente revelan cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Entonces, es tan importante y Santiago habla de la importancia de vivir una vida de fe práctica. Él dice, que si Cristo está en nuestra vida, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si realmente hemos nacido de nuevo, hay frutos que tienen que verse en nuestra vida. Tiene que haber un fruto en nuestras vidas, en nuestra boca. Tiene que verse realmente un cambio y una transformación en lo que hablamos, en lo que compartimos, en las palabras que salen de nuestra boca. Tiene que haber un cambio. Si decimos que Cristo es nuestro Señor, todo nuestro ser tiene que estar bajo el gobierno y el señorío de Cristo. Quiere decir que yo no hablo ya y no digo ya lo que yo quiero, que las palabras que antes hablaba ya no son las palabras que hoy van a salir de mi boca, sino que van a salir de mi boca palabras que honren a Cristo, palabras que edifiquen, que levanten, que restauren, palabras que sanen, palabras que sean instrumentos de Dios para poder obrar en la vida de las personas que están alrededor nuestro y en el entorno en el cual estamos viviendo. La palabra de Dios nos habla en Santiago 3, versículo, dice la palabra de Dios, Santiago 3, versículo 13 en adelante, nos habla también acerca de algo que el apóstol Santiago nos habla de que es importante y que es un fruto que tiene que verse en nuestras vidas. Él lo habla ya en Santiago 1, habla acerca de este tema y lo vuelve a, digamos, hacer un énfasis con eso. ¿Por qué? Porque para Dios es importante, porque Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta y para él era importante escribir acerca de esto para que nosotros podamos como hijos de Dios entender y podamos poner en práctica en nuestra vida estos principios de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 3, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice la palabra de Dios. Él hace una pregunta
Y dice, ¿quién de ustedes es sabio? O sea, que tiene la capacidad de poder poner en, digamos, aplicar el conocimiento que tiene a su vivir diario, lo que está diciendo que es la sabiduría. ¿Y quién es el que tiene entendimiento? Dice la palabra de Dios, hace una pregunta. Y dice a continuación, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice la palabra de Dios. Acá la palabra de Dios nos está hablando acerca de cómo vivir una vida de fe práctica, de cómo vivir una vida que pueda revelar a Cristo en nuestra vida, en nuestro vivir diario, en nuestro trabajo, en cuando hacemos deporte, en nuestra familia, cómo en nuestra vida diaria tiene que verse que Cristo está en nuestras vidas. Y Él dice que toda persona que ha nacido de nuevo, que toda persona que le ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, tiene que verse en su vivir diario una vida de sabiduría, una vida donde ese conocimiento de Dios tiene que ser aplicado a nuestra vida, en nuestro vivir diario. Dice, una vida de fe debe llevarnos a vivir una vida de decisiones sabias. Ser sabio no es tener mucho conocimiento, sino es el poder aplicar ese conocimiento a nuestro vivir diario, poder poner en práctica eso que conocemos acerca del perdón, acerca de la honra, acerca de la obediencia, acerca de vivir una vida en santidad, acerca de vivir una vida radical, una vida íntegra delante del Señor. El ser sabio implica poder poner en práctica eso que conocemos en nuestro vivir diario. Ese conocimiento que tenemos, si se queda solamente en conocimiento, no vale de nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento hay que ponerlo en práctica en nuestra vida, hay que llevarlo a nuestro vivir diario, hay que ponerlo en práctica en lo que diariamente estamos haciendo. Y eso es lo que el apóstol Santiago habla y hace una pregunta y dice, ¿quién es el sabio y entendido entre vosotros? La palabra de Dios nos habla en varios capítulos de la palabra acerca de personas entendidas, personas prudentes, personas sabias y también de personas necias. Habla la palabra de Dios del prudente, el insensato, de aquel que construyó su casa sobre la arena, y dice que aquel que construyó su casa sobre la arena era un hombre insensato, un hombre necio, un hombre que no escuchó las correcciones, que no puso en práctica el conocimiento que tenía en su vivir diario. Dice la palabra de Dios que cuando vinieron los tiempos difíciles y vino la lluvia, soplaron los vientos, esa casa cayó y fue grande la ruina que tuvo esa persona que no se fue sabia en poner en práctica el conocimiento en su vivir diario. Pero dice la palabra de Dios también que el hombre prudente, dice, recibiendo el conocimiento y recibiendo también que iban a venir momentos difíciles, él decidió poner su vida, su familia, su hogar sobre la roca. Que esa casa se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque hubo una persona sabia al frente que decidió poner en práctica el conocimiento que tenía en su vivir diario. La palabra de Dios nos habla también de 10 vírgenes. Dice 5 prudentes o sabias y 5 imprudentes o necias, insensatas, que se les advirtió que la lámpara que tenían tenía que tener aceite. Amén. ¿Por qué? Porque iban a esperar al amado en tiempos de noche y necesitaba tener, dice la palabra de Dios, su aceite, su lámpara necesitaba tener aceite. Dice que cuando vino el amado se hizo de noche, las 5 imprudentes no tuvieron suficiente aceite para poder encender su lámpara. Y dice la palabra de Dios que las 5 que fueron sabias y prudentes, que les fue advertido que tenían que tener aceite en su lámpara y tuvieron para poder encender esa lámpara, dice que cuando vino el amado, ellas estuvieron preparadas porque fueron sabias en escuchar
la recomendación en poder poner en práctica en su vida lo que se les había dicho. Y dice la palabra de Dios que ellas estuvieron preparados para poder recibir el amado. Este tiempo el cual estamos viviendo es un tiempo que requiere que podamos tener sabiduría para poder vivir la vida que estamos viviendo. Ser sabios escuchando la voz de Dios, conociendo la voluntad de Dios y poniendo en práctica en nuestras vidas lo que el Señor nos habla diariamente. Si conocemos la palabra, pero no lo aplicamos a nuestras vidas, somos personas negligentes, insensatas, necias, que no actuamos con sabiduría, porque el actuar con sabiduría quiere decir para nosotros como hijos de Dios, poder conocer la voluntad de Dios y poder realmente poner en práctica la voluntad de Dios en mi vivir diario. Dice la palabra de Dios y nos habla y tomaba como ejemplo, yo siempre tomo como ejemplo muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero que no aplican ese conocimiento a su vivir diario. Conozco médicos que saben que el fumar produce cáncer, pero al salir de asistir a sus pacientes, prende un cigarrillo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene mucho conocimiento, sabe lo que un cigarrillo puede hacerle al pulmón, sabe que puede acarrear cáncer lo que está haciendo, pero su falta de sabiduría hace de que él no pueda aplicar a su vida diaria eso que él conoce. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios conocemos las consecuencias del pecado. Sabemos que el pecado nos aparta de Dios. Sabemos que el pecado trae muerte a nuestras vidas, pero muchas veces no ponemos en práctica lo que el Señor nos llama a vivir y practicamos o vivimos una vida de pecado sin entender que ese pecado nos aparta y trae muerte a nuestras vidas. Lo que el Señor quiere y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Él quiere que nosotros podamos vivir una vida de fe práctica, que lo que sabemos podamos aplicar a nuestro vivir diario cada día y que realmente podamos vivir una vida que pueda llevarnos a honrar al Señor en todo lo que nosotros hacemos. Santiago 1, 5 al 7 dice la palabra de Dios lo siguiente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice la palabra de Dios, pídala a Dios. Y dice la palabra de Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dice la palabra de Dios que si nosotros tenemos falta de sabiduría o cómo aplicar a nuestro vivir diario eso que el Señor nos revela en su palabra, dice la palabra de Dios que Dios por medio de su Espíritu va a darnos la sabiduría abundante para que podamos tomar decisiones sabias en nuestra vida, decisiones de amistades, decisiones de noviazgo, decisiones de matrimonio, decisiones de emprendimiento, decisiones ministeriales. Tienen que ser guiadas por Dios y tienes que ser tomados con sabiduría. ¿Para qué? Para que realmente podamos hacer la voluntad de Dios en nosotros. Dice el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, dice la palabra, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice la palabra de Dios que el que tiene falta de sabiduría, pídala a quién. Ok, tenés que emprender algo, no estás seguro de lo que vas a hacer. Tenés que escoger amistades, no estás seguro de cómo lo vas a hacer. Tenés que ponerte de novio y no estás seguro si es la decisión correcta que tenés que tomar. Te vas a casar y no estás seguro que esa decisión de casarte es la decisión que le honra al Señor y es la voluntad de Dios lo que vas a hacer. Vas a emprender un negocio, vas a hacer un préstamo y no tenés la seguridad de lo que estás haciendo es lo que le agrada al Señor. Dice la palabra de Dios que antes de hacerlo, pedile a Dios sabiduría y Él te va a dar la sabiduría o la capacidad de aplicar a tu vida el conocimiento que tenés a tu vivir diario, a las decisiones que vas a tomar para que puedas tomar decisiones correctas en tu vida.
Hay mucha gente que toma malas decisiones en su vida, malas decisiones de amistades, malas decisiones de noviazgo, malas decisiones de matrimonio, malas decisiones financieras que terminan mal. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de poder escuchar la voz de Dios y de poder pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para tomar decisiones correctas, decisiones que estén centradas en Él, que puedan honrarle a Él, que puedan glorificarle a Él y que puedan llevarnos a un buen destino las decisiones que tomamos. Dice Isaías 11, 2 al 4, nos habla que la sabiduría es algo que estuvo en Jesús y Jesús hoy en nosotros también quiere llevarnos a poder vivir esa vida siendo sabios y tomando decisiones sabias en nuestras vidas. Una de las características que habla la palabra de Dios en Isaías 11, 2 y 4, habla acerca de lo que había en Jesús, habla acerca de la sabiduría que había en él. Dice la palabra de Dios, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Si el Espíritu Santo está en tu vida, una característica y un fruto que tiene que haber en tu vida es que tenés que ser un hombre, una mujer, un joven que toma decisiones sabias en su vida. Dice la palabra de Dios, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y dice, ¿espíritu de qué? Dice, de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que sus oídos oigan, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios lo matará, dice la palabra de Dios. La palabra habla que una característica de Jesús es que él, dice la palabra de Dios, el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios estaba en él. Y él le llevaba a actuar y a vivir una vida sabia o con entendimiento y con inteligencia espiritual para poder tomar decisiones correctas en su vida. Cuando dice, Satanás se le aparece a él estando en el desierto y ve que estaba pasando por momentos de hambre y le dice, Jesús, ¿verdad? Decí que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Jesús no toma en cuenta lo que Satanás le estaba hablando, sino que él actúa con sabiduría y dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. ¿Cómo responde? Responde con sabiduría. Responde con ese espíritu de sabiduría que estaba en él al ofrecimiento que Satanás le estaba haciendo. ¿Cómo actuamos cuando se nos ofrece algo que va en contra de la voluntad de Dios o que no es lo que Dios tiene para nuestra vida, que puede ser bueno, que puede ser algo apetecible a nuestros ojos, pero no es lo que Dios está teniendo para nosotros? Necesitamos poder tener ese espíritu de sabiduría para actuar con sabiduría en cada situación donde hoy nos están ofreciendo algo y donde eso que nos están ofreciendo no es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que en Jesús había un espíritu de sabiduría que le llevaba, dice la palabra de Dios, a no juzgar según los ojos, a no tomar decisiones emocionales, a no tomar decisiones guiadas por sus emociones, sino que él tomaba decisiones espirituales porque el espíritu de Jehová, que es un espíritu de sabiduría, estaba en él, dice su palabra. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Santiago 3, dice el 14, vamos a leer lo que dice. Santiago 3, 14, 13 en adelante vamos a leer lo que dice. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. El apóstol Santiago dice, el que dice que es sabio o el que dice que tiene conocimiento, dice, tiene que mostrar por sus obras su sabia conducta.
tiene que mostrar por lo que hace, tiene que revelarse que es una persona que realmente tiene conocimiento de Dios, que tiene conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Si nosotros decimos que conocemos la verdad, si nosotros decimos que Cristo está en nuestra vida, si nosotros decimos que tenemos temor de Dios, tiene que verse reflejado en nuestro vivir diario y en nuestra conducta, dice la palabra de Dios, en nuestras obras con sabia mansedumbre, esa sabiduría que hay en nuestra vida. El 14 dice, pero si tenéis, dice, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La palabra de Dios nos habla acerca de dos clases de sabiduría. Una sabiduría terrenal o diabólica y una sabiduría, dice, espiritual o una sabiduría que viene de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que la sabiduría que es terrenal se ve evidenciada en qué? En celos amargos, en contención en vuestro corazón. Y dice la palabra de Dios en mentiras, en jactarse, dice, pero dice en el versículo 5, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que hay dos clases de sabiduría en las cuales podemos operar acá en la tierra. La sabiduría terrenal o diabólica, que es la que es guiada por nuestras emociones, por nuestra carne, y la sabiduría que viene de lo alto o que es la sabiduría espiritual que viene a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas, que tienen dos frutos que son totalmente diferentes el uno del otro. La sabiduría de esta tierra, dice la palabra de Dios, se ve evidenciada por frutos de celos entre nosotros. Por frutos, dice la palabra de Dios, ¿de qué? De celos amargos, de contención, de peleas, de pleitos. Dice la palabra de Dios, se ve revelado en nuestra vida. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, tres grandes enemigos del creyente. Primero, el mundo, dice, lo terrenal. Dice, la carne, que es lo animal, ¿verdad? En nosotros. Y dice lo demoníaco o lo diabólico, que es aquello que viene del infierno mismo a influenciar nuestra vida. Esta sabiduría no es la que desciende de Dios o la que viene de Dios. Dice, las características son la terrenal, es una sabiduría de la tierra, de este mundo, es mundana. Es decir, esta sabiduría tiene en cuenta solamente lo que este mundo material, dice, nos da y se contrapone con lo que Dios origina desde el cielo para nuestra vida. Dice, en esta sabiduría no hay espacio para Dios. Esta sabiduría es motivada por el orgullo, la arrogancia, el interés personal, el egoísmo. Piensa motivado en hazlo a tu manera. Ten tus propias cosas. Busca alcanzar tus metas. Este pensamiento está metido en todos los pensamientos de la vida humana en este siglo en el cual estamos viviendo. Una vida centrada en el yo, en el egoísmo, en el orgullo, en nosotros mismos. En eso está centrado la sabiduría terrenal. Alcanzar tus metas, lograr tus planes, lograr tus sueños sin importarte los demás. Si tu matrimonio te va a ser una traba para alcanzar tus sueños personales, deja tu matrimonio, deja tu familia. Si ponerle a Dios en tu vida va a ser un obstáculo para alcanzar tus sueños, deja a Dios, deja la palabra, deja de servir, deja de hacer la voluntad de Dios. Esta sabiduría, dice la palabra de Dios, es una sabiduría terrenal, centrada en el yo, en el ego, en el orgullo, en sí mismo. Dice, la sabiduría animal, esta sabiduría es, dice, natural de la mente humana, es carnal, es sabiduría propia de la mente humana que sigue los instintos naturales. Es una sabiduría que se origina en el hombre natural,
todos sus sentimientos, deseos, apetitos, conductas e impulsos toman como base una forma humanista de ver el mundo y al hombre. Esta es la sabiduría de esta tierra, la sabiduría que se mueve en base a instinto. Si tu corazón te dice, hacelo. Si tu corazón te guía, ¿verdad? Métele. Si tu corazón te dice, mira, hacelo y no vas a dañarle a nadie, bueno, hacerlo. ¿Por qué? Porque es la sabiduría hoy de ese pensamiento humanista que se está moviendo, donde dice, ¿verdad? Hacer lo que tu corazón te dicta hacer. Pero la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios, que el corazón es engañoso. Si vamos a guiarnos por lo que nuestro corazón nos dice, nuestras emociones nos dicen, nuestros instintos nos dicen, ¿saben qué? No vamos a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos guiarnos por Dios, guiarnos por la palabra de Dios, conocer lo que Dios nos manda hacer para poder dar en el blanco y cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros acá en la tierra. La sabiduría dice diabólica o demoníaca. El hecho mismo que esta sabiduría no desciende de lo alto, ya la hace entonces que su origen mismo venga desde las profundidades del infierno. Es propagada y difundida por medio de demonios al servicio de Satanás, propagando mentiras, dice la palabra de Dios. Esto es lo que diariamente viene a tocar tu puerta para decirme, permitime guiarme tu vida. Permitime guiarme con decisiones y una sabiduría de esta tierra. No hace falta palabra para que vos tomes decisiones. Deja de conectarte con Dios, deja de intimar con Él, deja de tener tiempo de oración, deja de buscar en la palabra de Dios lo que vas a hacer. Que un libro que se escribió hace más de 2000 años atrás va a tener algo actualizado para que vos pongas y tomes decisiones sabias en este tiempo. Eso es lo que nos dice hoy las corrientes que hay. La Biblia está desactualizada. La Biblia hoy perdió la veracidad. La Biblia hoy ya no es un manual al cual podamos acudir para que pueda guiarnos y darnos palabras de sabiduría para las decisiones que tenemos que tomar. Eso es lo que te dice y nos dice el mundo. Nos dice, busca en la IA ahora que te responda. Y ahora todo se hace rápido y fácil y nos lleva a no tener una dependencia de Dios y de la palabra de Dios para que podamos tomar decisiones en las cuales Dios pueda obrar y pueda dirigir nuestras vidas hacia ese buen camino que Él tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios lo siguiente, la sabiduría de lo alto. Santiago 3:17 dice lo siguiente. Dice 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, dice la palabra de Dios, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que es espiritual, dice la palabra de Dios, tiene frutos también. La sabiduría terrenal, ¿cuáles son los frutos? Celos amargos y contención, es egoísta, es centrada en sí mismo, en su bienestar. Pero dice la palabra de Dios que la sabiduría de lo alto, dice, tiene frutos también. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría tiene un contraste con la sabiduría terrenal, que es de abajo. Y el apóstol Santiago nos habla de que esta sabiduría que viene de lo alto procede de arriba, proviene de Dios y nos lleva a poder vivir una vida tomando decisiones correctas, guiadas por el Espíritu Santo, para que podamos ver esos frutos a nuestro alrededor. Dice, lo primero dice que dice la palabra de Dios, es pura. Dice que no está contaminado, que es una sabiduría santa que nos lleva a tomar decisiones puras o decisiones guiadas por Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que esta clase de sabiduría tiene el fruto de que la sabiduría que viene de lo alto
Es una sabiduría pura, sin manchas, sin contagiarse. Y esa es la sabiduría que el Señor quiere darnos y quiere desarrollar a través de nuestra vida. Dice, ¿por qué se menciona la pureza como primera característica de esta sabiduría? Porque la sabiduría que encuentra su origen en Dios es pura porque Dios es pura. Es santo porque proviene de Dios lo que estamos haciendo. Dios lo que quiere es que podamos realmente tomar decisiones sabias y esas decisiones sabias puedan ser decisiones santas que provengan de Él. Decisiones puras que no estén manchadas. Decisiones que realmente puedan ser de bendición para nuestra vida y para el entorno en el cual nosotros estamos. Dice lo siguiente, esta sabiduría que es, dice, es pacífica, contrariamente a la sabiduría terrenal que es y está centrada en los celos amargos, en la contención. Esta sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que lleva paz donde va, que lleva poder reconciliar donde va, que es una sabiduría que el Señor quiere desarrollar a través de nuestra vida para que podamos ser pacificadores, reconciliadores, para que podamos ser un instrumento en las manos del Señor, para que podamos actuar con esa sabiduría pacífica en el lugar donde el Señor nos pone. Una persona necia en el lugar donde está genera conflicto, genera celos, genera divisiones, genera distanciamientos. Pero una persona que opera con la sabiduría que viene de Dios, dice que esa sabiduría que es pura, que es santa, que no está, dice, contaminada, nos lleva a ser personas que unimos, personas que llevamos paz, personas que reconciliamos a las personas con el Señor y no que dividimos o distanciamos a las personas de poder tener un encuentro con Cristo Jesús. Dice, apacible, es decir, determina la actitud de nosotros como creyentes. El don de la sabiduría celestial se aprecia con un temperamento controlado por la paz. Quiere decir esto, una sabiduría en nosotros como creyentes en las cuales revelamos la paz de Dios, hace posible que realmente podamos estar unidos, que podamos estar en paz, que podamos tener una familia en paz, que podamos tener una iglesia en paz. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría espiritual que estamos desarrollando y lo estamos llevando en práctica en nuestra vida de Dios. Una persona que tiene sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra de Dios que esa sabiduría es pura, esa sabiduría es pacífica, esa sabiduría es amable, dice, se revela con la amabilidad que tiene que haber en nuestras vidas y que tiene que revelarse a través nuestro. Dice la palabra de Dios también, esa sabiduría es benigna, dice, es obediente, es dócil, está dispuesto, es abierto a adoptar las otras posiciones, es capaz de escuchar sugerencias, siempre está listo para escuchar opiniones ajenas, aceptar corrección y exhortación. Por lo tanto, quien tiene la sabiduría de lo alto, en lugar de crear, aumentar o fomentar rivalidades, las elimina al ponerse a trabajar conjuntamente con otros y poniendo las miras en el Señor, dice la palabra de Dios. Ese es el anhelo del Señor, que como iglesia podamos ser una iglesia sabia, una iglesia entendida, una iglesia que diariamente lo que está recibiendo de Él lo pone en práctica en su vivir diario, en el negocio, en la universidad, en el colegio, en tu profesión, en lo que vos estás haciendo. Lo que dice el apóstol Santiago es que tiene que revelarse en nuestras acciones el hecho de que Cristo está en nuestra vida y que Él, que es un sabio, dice, tiene que revelarse también con sabiduría en nuestro vivir diario. Dice, llena de misericordia, dice la palabra de Dios.
que es otro fruto de la sabiduría que viene de lo alto. Está llena de compasión hacia aquel que está con necesidad. La sabiduría llena de misericordia es aquella que no solamente perdonan a los que han hecho mal, sino que extiende sus manos para ayudarlos en cualquier necesidad. La misericordia es la expresión de la acción divina frente a la miseria humana. Dios dice, sin exigencia alguna, ama al caído, al pecaminoso, al rebelde y necesitado hombre. La misericordia no tiene que ver con un amor de correspondencia, sino un amor incondicional orientado a quienes nunca merecieron afecto, dice la palabra de Dios. Si Él está en nuestra vida, si estamos llenos de Cristo, si pasamos tiempo con Él, dice la palabra de Dios que tenemos que tener una sabiduría que pueda revelar misericordia para aquellos que están alrededor nuestro. Aprender a ponernos en el lugar de los que están alrededor nuestro antes de juzgar lo que estamos viendo con nuestros ojos. Dice la palabra de Dios también que esta sabiduría, dice, está llena de buenos frutos, dice la palabra de Dios. A diferencia de la sabiduría terrenal, que es, dice, terrenal, dice, es animal o demoníaca. La sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que tiene buenos frutos en nuestra vida, que nos lleva a poder tener buenas acciones en nuestro vivir diario. Dice, a diferencia de la sabiduría que viene de abajo o que es terrenal, que produce toda obra perversa, la sabiduría de lo alto produce buenos frutos. Decirle al que está a tu lado, la sabiduría de lo alto produce buenos frutos. Le vas a preguntar cuáles son los frutos que hay en tu vida hoy. Decirle, si Cristo está en tu vida, si Él es tu Señor, si Él es tu Salvador, tu boca tiene que estar bajo su control y tus acciones en tu vivir diario tienen que estar bajo el control del Señor y bajo el control del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que tiene que haber buenos frutos en nuestra vida. ¿Qué son estos buenos frutos? Son obras de justicia, de ayuda práctica. Son la evidencia de una vida transformada por el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que en nuestra vida tienen que verse buenos frutos si Cristo está en nuestra vida. No solamente decir yo conozco, yo sé lo que Cristo hizo por mí, yo sé lo que Él tiene para mí, sino que tiene que verse en nuestro vivir diario, en nuestras acciones, que Cristo es nuestro Señor y que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, que nos lleva a vivir una vida sabia y entendida. El 7 dice, sin incertidumbre, sin ser imparcial, sin favoritismo, no hace distinción, dice, sin doblez. La sabiduría conforme al pensamiento de Dios no hace acepción de personas, no escoge alguna clase de bando en medio de una disputa. Dice, sino más bien escucha con cuidado, objetivamente los argumentos que se le presentan y luego pronuncia un juicio en primer lugar imparcial y sincero, dice la palabra de Dios. Esa es la clase de sabiduría y la clase de iglesia que el Señor quiere levantar. Una iglesia sabia, una iglesia entendida, una iglesia que vive la palabra, una iglesia que realmente intima con Él, una iglesia que está conectada al corazón de Dios, al corazón del Padre, para poder revelarlo a Él acá en la tierra. Y dice el versículo 18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, dice la palabra de Dios. Dice, el fruto, dice, de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, dice la palabra de Dios. Hay frutos que evidencian de dónde proviene la sabiduría que nosotros tenemos. Por más que vos digas, yo le conozco al Señor, yo paso tiempo con Él.
Si tus acciones y tu comportamiento hacen lo contrario, quiere decir que la sabiduría que estás teniendo está siendo influenciada por esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, centrada en tu yo, en el orgullo, en el egoísmo, en tus pasiones. Pero si en tu vida hay una sabiduría espiritual y está siendo alimentada por Dios día a día, tiene que verse en tu vida que esa sabiduría tiene que revelarse. Dice, sin hipocresía, dice. Tiene que ser sincero, genuino, no fingido, tiene que ser franco. La verdadera sabiduría no es una, dice, actitud fingida. No pretende ser lo que no es, ni hacer algo para conseguir sus propios fines. Más bien es una vida transparente, sin nada que ocultar. No tiene apariencia de piedad, más bien es piadoso en verdad. Santiago estaba interesado de que la gente deje de vivir una vida de apariencia. Santiago, guiado por el Espíritu Santo, estaba diciendo, ¿saben qué? Nuestra vida en Cristo tiene que verse reflejado en nuestro vivir diario. Si vamos a la iglesia, si leemos la palabra, si tenemos tiempo orando, eso tiene que verse reflejado en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, en cómo tomamos decisiones diariamente, en qué entorno estamos creando alrededor nuestro a través de las palabras que hablamos y de las acciones que tenemos. Quiero terminar con esto de vuelta. 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El Espíritu Santo quiere que en esta mañana puedas hacerte esta pregunta. ¿En qué clase de sabiduría estoy operando? ¿Qué clase de sabiduría es lo que está controlando mi vida? ¿Es la sabiduría terrenal? ¿Tomo decisiones en base a sabiduría terrenal sobre mis amistades, sobre negocios, sobre lo que voy a emprender, sobre palabras y conversaciones que voy a tener? ¿O tengo sabiduría que viene de lo alto para poder tomar las decisiones que tengo que tomar este tiempo? La mayoría de las personas no tienen o no pasan suficiente tiempo preguntándose, ¿por qué estoy donde yo estoy hoy? ¿Qué me trajo a donde yo estoy hoy? ¿Por qué tengo que pasar o por qué estoy viviendo y experimentando cosas que no quiero vivir, que no quiero pasar? ¿Por qué estoy en un matrimonio conflictivo? ¿Por qué tengo problemas dentro del negocio, el emprendimiento? ¿Saben qué? Porque en el origen no han tomado dirección de Dios, no han sido guiados por Dios, no han tomado la sabiduría que viene de lo alto para poder tomar decisiones que son trascendentales para tu vida, para tu familia, para tu entorno y decisiones que tomas sin tomar en cuenta lo que Dios dice no te van a llevar a buen puerto. Decisiones que tomas en tu noviazgo que no están guiadas por Dios no van a terminar bien. Decisiones de matrimonio que no son guiadas por Dios no van a terminar bien. Decisiones de empresa, de negocios, de emprendimiento, de finanzas que no sean guiadas por Dios y no están tomadas con sabidurías que vienen de lo alto, no van a terminar en un lugar correcto. Por eso Santiago hace esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido? Muestre con las buenas obras esa sabiduría en su vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este tiempo. Levantar hombres y mujeres que sean sabios y entendidos, que pongan en práctica la palabra de Dios en su vivir diario. Que lo que Dios les habla puedan vivir diariamente en el lugar donde el Señor les ha puesto y puedan ser de influencia en ese lugar donde el Señor les ha plantado. Quiero que puedas ponerte de pie en esta mañana.